Muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos en otra sección, la nueva presentación donde tenemos a Francisco Alfaro, que nos viene a hablar sobre clases interactivas con Google Colab, MKDocs y GitHub Actions. Tema muy importante porque sabemos que si las clases no son, como se dicen, son medio aburridas, muchos estudiantes a veces ni siquiera ponen el amor a aprender porque las clases se tornan monótonas. Entonces, Francisco va a enseñarnos el día de hoy eh, unas formas de cómo hacer que las clases sean mucho más iterativas. Francisco actualmente es profesor asociado de la Universidad de Santa María, la UCM, y científico de datos seniors en Walmart. Actualmente vive en Chile. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal todo, Andrés? Todo muy bien. Estaba viendo el resumen de lo que sería tu presentación y Mm, estoy aquí. Desde que salga del stage me voy a sentar a tomar nota porque me agrada mucho ese tipo de cosas. A mí en lo personal me gusta dar clases. O sea, no soy profesor, pero me ha tocado en mm. algunos momentos dar, en algunos institutos dar una materia u otra. Y eh, una forma, lo que mencionaba mientras estabas en backstage, es que si las clases no son interactivas, los estudiantes tienden a no ponerle mucho asunto. Entonces, Ex- eh, eso de mantener el estudiante junto con el instructor al mismo tiempo de que vayan colaborando sobre las mismas cosas, sabemos como dicen, la programación entra por los dedos. Entonces, no voy a hablar más, Francisco, te dejo el espacio, que tengas muy buena suerte y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahí en el chat les dejé el link de la presentación, la PPT que voy a estar ocupando, para que después si ustedes quieren ver con más detalle esta presentación, puedan realizarla. Y les voy a compartir pantalla de la presentación. ¿Ustedes me dicen si se alcanza a ver correctamente? Sí, parece que sí. Sí, genial. Entonces, voy a comenzar. Voy a poner el cronómetro para no pasarme tanto en el tiempo. Y entonces, bueno, como ya Andrés me presentó, yo soy Francisco Alfaro, soy profesor asociado a la Universidad Federico Santa María, que es una universidad de ingenieros acá en Chile. Y también trabajo como cientista de datos senior en Walmart Chile. Entonces perdón, mi trabajo se llama Clases Interactivas con Google Colab, MKDocs y GitHub Actions. Entonces, esta va a ser la tabla de contenido para resumir todo lo que yo les quiero mostrar. Primero que todo, motivarlos, darles una motivación de por qué este tema es interesante. Luego hablar de las herramientas que se hablan acá en el enunciado, describir a grandes rasgos qué es lo que hace cada una de ellas, para luego dar paso a un caso de estudio con distintos ejemplos en los cuales yo puedo aplicar esta metodología y finalmente sacar algunas conclusiones mostrando algunos resultados importantes. Entonces, lo primero que todo es motivarlo. Y como bien dice Andrés, a mí me gusta dar clases, he podido dar clases de manera oficial como profesor, como de manera proactiva solo, donde subo mis clases a GitHub, y me he dado cuenta de varios problemas que nos suele pasar. Primero es que las clases están desordenadas. Por ejemplo, cuando un profesor comparte su material, sube todo a un Google Drive o nos manda un correo con toda la información comprimida en un archivo zip, que cuando uno lo descomprime, probablemente no haya un orden lógico o un README que nos diga, bueno, estas son las secciones, por acá usted debe empezar y por acá debe terminar. Otro tema no menor, sobre todo en temas de programación, como estamos en la PyCon, es instalar los distintos lenguajes de programación que uno necesita para trabajar. Y si bien parece sencillo, que básicamente pip install o descargar un ejecutable, va a tener sus complejidades dependiendo del sistema operativo, no solo por el sistema operativo, no solamente por el sistema operativo, sino por las cosas que previamente tengamos instaladas. Entonces, probablemente un problema sea muy distinto entre alumnos. Y si que uno no es muy experto, probablemente tenga mucha dificultad al iniciar un curso.
Y finalmente, sobre todo, ya sea tanto en una presentación como en un curso, uno busca que sea sencillo, porque en la medida que sea sencillo, es probable que sea mucho más fácil de entender el material que nosotros queramos trabajar. Ejemplo que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo quisiera mandarle esta charla o este curso a PyCon Latam, yo podría mandárselo con un archivo zip que diga versión final, ahora sí que sí. Entonces, muchas veces los nombres no son muy descriptivos con lo que se quiere compartir o acerca del curso que uno está tomando. Otro lado que ya viene a ser una mejor alternativa es subir todo a un GitHub, pero tampoco soluciona el problema de saber por cuál archivo parto o por cuál archivo termino. Acá uno puede deducir ciertas cosas por el nombre de los archivos si está familiarizado con la ciencia de datos. Pero, por ejemplo, acá no sé si todos son expertos, pero no van a saber cuál es el inicio y cuál es el fin. Por lo tanto, considerando esto, es que a mí se me ocurrió una solución, una entre varias, que fue juntar las herramientas de tanto Google Colab, MKDocs y GitHub Action. Entonces, ahora que ya tenemos una solución, vamos a mostrar en qué consiste esta solución. Para ello, vamos a entender a grandes rasgos cómo funciona cada una de estas herramientas. La primera corresponde a Google Colab, que me imagino para todos los que están familiarizados con la ciencia de datos, se habrán dado cuenta de que es bastante útil y se ocupa bastante para hacer código. ¿Por qué es bastante útil o tan conocida? Porque al final es un Jupyter Notebook, un archivo que corre Python y Markdown en la nube de Google Cloud. Y lo más simpático de todo esto es que es gratis. ¿Y cuáles son sus usos específicos? Bueno, esencialmente para todo lo que corresponde a aprendizaje automático, análisis de datos y lo que más me apasiona a mí, que es el tema de poder educar con este tipo de archivos. No requiere configuraciones extra, o obviamente si ustedes tienen proyectos muy complejos, probablemente necesiten un poco más de configuración. Pero para aquellos que quieren probar la herramienta, simplemente es abrir la página y meter manos a la obra. Y otro punto no menor, que nos disponibilizan una GPU, que esto es bastante útil cuando uno quiere hacer cálculos relacionados a redes neuronales, es decir, librerías tipo TensorFlow o Python. Por supuesto, no es la única herramienta, y existen otras herramientas como SageMaker, que hace lo mismo, pero desde la nube de AWS, y otra herramienta que se llama DeepNode, que me gusta bastante, porque funciona de la siguiente manera. Es similar a un commit de GitHub, pero en un archivo Jupyter Notebook, lo cual es bastante útil si uno quiere mandar tareas en este tipo de formato y para un grupo de alumnos y ver si efectivamente cuál fue el alumno que más intervención pudo haber realizado en el archivo, para al final saber si trabajaron todos o trabajó simplemente un estudiante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a explicar en qué consiste esta herramienta. Ahí se les deja el link para poder acceder a Google Colab. Si no, simplemente ustedes abren en Google, escriben Google Colab y el primer link les va a mandar esta página. Esta página al final es un notebook que se está ejecutando en la nube de Google Colab y tiene esta primera interfaz donde dependiendo del idioma que ustedes trabajen, ya sea español, o sea inglés, les van a dar una bienvenida acerca de esta herramienta y les van a dar algunos primeros pasos para poder ocuparla de mejor manera. Además, bueno, ahí no está completa la imagen porque si no se iba a ver muy pequeñita, nos muestra varios tutoriales que nos ayudan a entender de mejor forma cómo funciona Google Colab y sus distintas utilidades. Por ejemplo, cuando uno accede a Google Colab, le aparece esta interfaz, donde en la parte de ejemplos tiene los distintos ejemplos que vienen por defecto en Google Colab para hacer distintas cosas como guía para Markdown o hacer gráficos en Google Colab. En recientes, como ustedes pueden sospechar, son los archivos que hemos ocupado últimamente. También podemos cargar archivos desde Google Drive, lo cual es bastante útil. Y en esta parte a mí me gustaría centrarme, que es que uno puede acceder directamente a algún usuario de GitHub. En este caso, yo puse como ejemplo mi usuario que es Fralfaro y un repositorio cualquiera que tuviera algunos notebooks
Y si ustedes se fijan, el programa de Google Colab automáticamente reconoce cuáles son los notebooks. Yo hago clic y eso va a poder hacer que yo pueda replicar el mismo notebook en Google Colab. Y finalmente está la herramienta de subir, que esto ya sirve para subir archivos notebook desde su computador on-premise. Esperando que no hayan más dudas con esta herramienta, porque no puedo tener la interacción directa con ustedes, vamos a pasar a la herramienta de MK2. Esta herramienta esencialmente se ocupa para documentar código en Python mediante archivos Markdown. Los archivos Markdown son archivos de texto bastante sencillos de trabajar y que también son bastante útiles cuando uno quiere escribir fórmulas matemáticas, como el lenguaje de programación de LaTeX. Un hecho no menor es que anterior a MKDocs estaba la librería Sphinx para documentar código en Python, con estas extensiones .rst. ¿Qué sucedió? Que en último tiempo, con la facilidad que es trabajar con archivos Markdown, ha agarrado mucha más popularidad. Y hoy por hoy existe variada documentación de librerías importantes, por ejemplo, a nivel latinoamericano, FastAPI, que está documentada con MK2. Ahora bien, como yo estaba mencionando, esto es para archivos Markdown, pero yo trabajo con Jupyter Notebook. Al final del día, como un Jupyter Notebook es un Markdown con Python, existen algunas plugins o librerías extras que nos ayudan a trabajar de mejor manera con archivos notebooks. El primero corresponde a MKDocs Material. Esto está principalmente para hacer la documentación más bonita, con pocos cambios, y MKDocs Jupyter. Como ustedes sospecharán, esto nos ayuda a linkear directamente archivos Jupyter Notebooks y no solamente archivos Markdown. Nuevamente no me gusta solamente quedarme con una alternativa, o sea, con una opción, perdón, y por eso propongo otras alternativas. La primera es Jupyter Book, que hace lo mismo que MK2 de poder documentar archivos Jupyter Notebook, con la diferencia de que para poder documentar y ejecutar, previamente ejecuta cada uno de los archivos Jupyter Notebook, lo cual puede ser costoso a nivel computacional si tienen procesos que son muy largos o muy pesados. Pero es la herramienta que también se ocupa bastante. Y por otro lado, esta herramienta me gusta mucho porque nos sirve para documentar, pero en un formato tipo blog. Es decir, si ustedes están interesados en hacer su propio sitio y subir sus propios artículos mediante archivos Jupyter Notebook, Fastpage es una gran alternativa y está linkeado directamente con GitHub y GitHub Action. En algún momento podré dar una charla de esto, pero vamos a pasar a MKDocs. Lo primero es entender de dónde viene. Acá les dejo el link donde está el repositorio oficial de MKDocs Material, donde lo primero que ustedes van a ver es esta imagen. Y al igual que en Google Colab, es un primer paso para poder instalar la librería y en qué consiste básicamente para poder configurarla y ustedes puedan trabajar de la mejor manera sin mucha dificultad. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Por ejemplo, este es un repositorio que vive en GitHub en el cual yo tengo dos archivos importantes. La primera es la carpeta docs, donde se van a encontrar todos los archivos con extensión .md, es decir, de Markdown, y los Jupyter Notebook que yo necesito trabajar. Y lo siguiente es el archivo mkdocs YAML, que es aquí donde yo les voy a dar las instrucciones para poder documentar correctamente. Vamos por la primera carpeta. La carpeta docs, como bien había mencionado previamente, contiene todos los archivos notebook y también contiene todos los archivos Markdown. En este caso solamente tengo el archivo Markdown index y bueno, en image están las imágenes que yo necesito para hacer mi notebook más presentable al final del día. Y el archivo que sí nos interesa a nosotros, porque acá está toda la configuración, es el archivo de mkdocs YAML. Si bien este archivo puede ser bastante extenso, es bastante sencillo, en palabras simples. En la primera parte, en todo lo que corresponde a Project Information, está todo lo relacionado al repositorio en sí, es decir, dónde va a vivir, quién es el autor, que en este caso soy yo, Francisco Alfaro, y una descripción básica acerca del repositorio, y abajo se hacen los links correspondientes al repositorio en GitHub.
Por supuesto, ustedes pueden ocupar, por ejemplo, GitLab, pero se recomienda siempre hacerlo con GitHub. Esa es una pequeña dificultad. Ahora existen los DEM o los temas, vale decir, el lenguaje, el tema del logo que sale, algunos features de navegación, y acá no se preocupen si no entienden toda la nomenclatura, puesto que al final del día esto sale predefinido. Entonces, si ustedes no lo configuran, igual van a poder levantar la documentación sin ningún problema. También se les pueden agregar algunas redes sociales al final de la página. Por ejemplo, acá yo tengo todas las redes sociales que mantengo activas. Por ejemplo, GitHub, GitLab, mi LinkedIn, entre otras cosas. Y finalmente la parte de plugin, que acá esa pequeña configuración donde sale MKDocs Jupyter nos sirve para poder conectar estos archivos Jupyter Notebook con los archivos Markdown, pero todavía no le hemos especificado dónde vive. Y eso es lo que soluciona mi última slide relacionada con MKDocs. El top o tabla de contenido, ahí yo le puedo especificar cómo quiero que se muestren los distintos archivos. Es decir, yo les doy el orden a mi libro que yo quiero mostrar. Por ejemplo, mi primera página va a ser home con index, luego programación, y así cada uno de los archivos que me gustaría mostrar en la documentación. ¿Cómo correr esto? Es una muy buena pregunta. Lo primero es que ustedes acceden a la terminal y en la carpeta que ustedes estén desarrollando esto, ustedes escriben mkdocs server y lo que les va a desplegar es una dirección URL local donde va a estar la documentación generada. Si alcanzan a fijar, no sé si es muy pequeña la imagen, al lado izquierdo sale cada uno de los archivos que yo quiero documentar, ya sean Jupyter Notebook o archivos Markdown, en el orden que yo les había especificado. Por lo tanto, ya está el tema del orden, está la documentación, y en la esquina superior derecha, que lamentablemente no sé si se ve muy bien, sale la dirección a mi repositorio en GitHub. Y por lo tanto ya el tema de la documentación nos queda solucionado. Avanzando con nuestro último punto, que corresponde a GitHub. Bueno, me imagino que si todos están hechos código en Python y ya trabajan en alguna empresa, le han dicho, bueno, yo necesito que subas tu código a algún repositorio como GitHub para que yo pueda ver tu código y poder hacer algún tipo de trabajo. Entonces, GitHub viene a ser el lugar donde, más popular a nivel mundial para poder albergar código. No necesariamente de Python, sino de todos los lenguajes de programación que ustedes conocen. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle en GitHub, es una gran herramienta, sino me voy a centrar en algunas features de GitHub. Una de ellas es GitHub Action, que son recursos gratuitos para hacer todo lo que corresponde a CI y CD. Esa anotación corresponde a integración continua y despliegue continuo en inglés. Si bien son gratis, son limitados para las cuentas gratuitas de GitHub, pero al menos nos sirven para ocupar otra herramienta que es GitHub Page, que nos sirven para generar sitios estáticos, es decir, estos sitios de HTML. Entonces, esto es bastante útil porque como ustedes están viendo el hilo conductor, si yo generé la documentación en algún lado, también necesito que se muestre en algún lugar y que ojalá sea público. Y ese lugar público va a ser efectivamente GitHub. Alternativas, por supuesto, no es la única. También está GitLab, que es una herramienta que a mí me encanta, que está muy a la vanguardia en todos estos temas. Sin embargo, GitHub ya alcanzó bastante de estos features con el tiempo, de manera gratuita, por supuesto. Y Bitbucket, que también es un lugar para albergar código, pero que se ha vuelto menos popular con el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los GitHub Actions? Nuevamente, volvemos a nuestra carpeta, y en esta carpeta donde sale .github/workflow, que es una carpeta, vamos a tener este archivo denominado documentation.yaml. El nombre puede ser cualquiera, por supuesto, solamente que lo puse con el nombre más apropiado para mí. Ahora, ¿cómo funciona esto? Para aquellos que estén familiarizados con nomenclatura Docker o Dockerfile, va a ser sencillo. Para los que no, les voy a dar una explicación a grandes rasgos. Lo que sucede es que vamos a correr en un servidor o en un computador de la nube de GitHub las siguientes instrucciones. Lo primero, a mí me gustaría que tuviera una imagen o que tuviera un sistema operativo determinado, en este caso es Ubuntu. Y también me gustaría
setear o fijar una versión de Python que corresponda a la versión de 3.1. Luego en la parte de steps, nosotros les damos el nombre que va a corresponder a la instrucción que me va a mostrar, y en run va a corresponder efectivamente a lo que se ejecutaría por la terminal. Las primeras partes, por ejemplo, install dependencies, va a instalar todas las dependencias que yo necesito para mi proyecto. La parte de build the book o de construcción del libro, voy a correr lo que habíamos visto antes con mkdocs para generar la documentación, particularmente en la carpeta public, que eso me necesito para poder yo guardar esto en el servidor de GitHub. Una vez que ya se ejecute correctamente todas estas instrucciones, vamos a llamar a GitHub Page Action, en el cual simplemente le digo que toda la documentación que se va a generar en formato HTML que está en la carpeta public me la tienes que mostrar. Entonces, en eso consiste este archivo. Ahora, ¿cómo yo veo si estas instrucciones se corrieron correctamente? Vamos a nuestra carpeta de GitHub, particularmente a la carpeta de Actions, y nosotros observamos que hay una parte que se llama Workflow. En la primera parte donde dice mejoras funciones, que está mal escrito por supuesto, me llevo esa observación, es el commit que yo hice y que el cambio después lo puché en mi carpeta Python intro. Una vez que todas esas instrucciones que habíamos visto se ejecutan correctamente, va a desplegar otros jobs u otras indicaciones que son de Page, Build and Deployment, que esto corresponde a que efectivamente va a estar generando el sitio y lo va a estar guardando en GitHub. Finalmente, para que ustedes lo habiliten, tienen que ir a Setting y simplemente habilitar en la parte donde dice branch por esto que dice gh-page. No sé si se alcanza a ver, ojalá lo puedan ver mejor en la presentación que les mandé. Y al final del día va a desplegar un sitio estático que luce como la dirección HTML, URL que les muestro en la parte superior de mi imagen. Entonces, al final del día ya hemos hecho varias cosas. Explicamos la herramienta de Google Colab, hemos explicado el tema de mkdocs y el tema de GitHub Action. Ahora viene la parte más importante, yo creo, de esta presentación, mostrar un ejemplo práctico, aunque ya implícitamente ya le he mostrado algunos pasos y algunos ejemplos simpáticos que he podido ocupar con este tipo de estrategia. Lo primero, como estamos en el tema de la Python, voy a hacer un curso introductorio a Python mediante archivos Notebook. ¿Qué me gustaría a mí? Primero, que este código estuviera en GitHub. Lo segundo, que estuviera ordenado. Y lo tercero es que el código sea replicable. Entonces vamos a ocupar el repositorio que ya habíamos visto, fralfaro-python intro. Y ahí está la dirección URL. Y si ustedes se fijan en la imagen, es el mismo repositorio que hemos estado ocupando a lo largo de esta presentación. Por lo tanto, ya lo único que vamos a estar haciendo con este caso de estudio es juntar las distintas componentes que yo le estaba explicando. Entonces, nuevamente ahí está el archivo docs con todos los Jupyter Notebook y los archivos Markdown que ya los habíamos visto previamente. Esto es con el fin para refrescar un poco la memoria, porque la memoria es frágil de las cosas que hemos estado viendo. Entonces ahora viene lo divertido, es decir, poder conectar cosas. Primero vamos a conectar GitHub con Google Colab. ¿Por qué se preguntará en GitHub y no a lo mejor GitLab? Es que Google Colab está diseñado para integrarse directamente con GitHub, que esa es la gran diferencia con GitLab o Bitbucket. Y ahora vamos a explicar esta conexión directa. Por ejemplo, voy a ir a mi repositorio en GitHub y me voy a meter a un archivo notebook en particular. En este caso se va a llamar básico, que ahí está la dirección URL. Entonces, según yo lo tengo conectado a Google Colab con esa imagen que nos sale Opening Colab. Si ustedes hacen clic en esa imagen, les va a mandar a la página de Google Colab, pero va a estar asociado a ese notebook, es decir, que toda la información escrita, tanto de los códigos como lo que está en Markdown, va a estar linkeado directamente, simplemente agregando la dirección URL donde se encuentra este archivo con mi usuario respectivamente. Entonces, es directo como yo conecto tanto GitHub
con Google Colab, simplemente extendiendo la dirección URL de Google Colab con mi notebook en GitHub. Entonces ya tenemos nuestro primer check, ya juntamos 2 herramientas de las 3. Y bueno, si ustedes no lo conectan directamente y quieren asegurarse, nuevamente acceden a la opción de subir el archivo desde mi cuenta de GitHub para Alfaro, el repositorio en estudio, y hacen clic en el notebook correspondiente. Si no mal me equivoco, estamos viendo básico, y básico nos va a mostrar efectivamente todo lo que estábamos estudiando. Ahora bien, nos queda juntar la herramienta de GitHub con MKDocs. Entonces es bastante natural. Como ya trabajamos con GitHub Page, lo que vamos a hacer es generar un sitio estático a partir de MKDocs, lo cual al final del día es mucho más flexible, customizable y rápido en comparación a JupyterBook. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero volvemos a este archivo YAML, que era el que habíamos mostrado, para poder hacer todos estos pasos. Entonces no voy a volver a repetir, sino para refrescarle la memoria. Luego vemos las acciones para ver si efectivamente todas estas instrucciones que yo les dije, es decir, instalar las dependencias, correr la documentación en MKDocs y guardar la documentación en la carpeta public, se generó correctamente. Entonces tiene que salir todos estos checks en verde. Si no, me va a salir una cruz que en alguna parte yo fallé con las instrucciones. Y finalmente voy a poder desplegar un sitio estático asociado a GitHub que luce con la URL que ustedes ven arriba. Y si ustedes se fijan, es la misma imagen que habíamos en local, pero ¿con qué ventaja? Que ahora esa documentación en local vive en GitHub en un repositorio público, para que cualquier persona que quiera ver mi curso o mi trabajo lo vea de manera directa y no tenga que estar consultando a mí para yo mandarle un correo con la documentación. Entonces ya solucionamos el tema de cómo documentarlo. Y ahora juntamos las 3 herramientas, es decir, tanto Google Colab, GitHub y MKDocs, para poder generar un sitio estático, flexible y customizable que alberga Jupyter Notebooks replicables en Google Colab. Si bien suena como un trabalengua, al final esta imagen resume todo. Es decir, voy a tener mi sitio estático en GitHub, voy a abrir un capítulo, en este caso el capítulo de nomenclatura, y voy a poder leer la documentación acerca de cuál es la nomenclatura ocupada en Python. Ahora, si yo quiero aprender a ejecutar este código, simplemente aprieto en Opening Colab y ya van a poder ejecutar este código en Google Colab. Espero que haya sido sencilla esta explicación, pero de esta forma es mucho más práctico presentar un curso, es relativamente sencillo y se ocupan herramientas que son gratuitas. De acá nada es pagado, todo es open source, entonces es una gran alternativa para poder trabajar sus cursos. Ahora, en base a lo mismo, yo dije, bueno, esto ya lo había presentado en algún comité hace algún tiempo, entonces para cambiar un poco el estilo y también mostrar otras cosas que se pueden hacer, yo documenté 2 libros públicos, que uno está en Python y otro está en R. El primer libro es un libro conocido que se llama Python Data Science Handbooks, el cual está todo el código en un repositorio GitHub, si ustedes lo quieren trabajar. Y yo lo vi y dije, bueno, por acá podría aprovechar estas herramientas para poder documentarlo y ver qué ventajas puedo sacar. Lo primero fue identificar algunos pros y unas contras. El primero corresponde a que la documentación ya estaba en Google Colab, es decir, los Jupyter Notebooks estaban conectados con Google Colab. Pero los contras es que la documentación estaba desprolija, los pandas data frame no se veían correctamente renderizados y toda la documentación estaba en varias ramas. Entonces, para ejemplificar esto, lo primero es que así lucía una página de la documentación, así terminaba, entonces no era muy bonito, o al menos esa es mi opinión personal. Lo segundo es que en la parte de ramas, había muchas ramas y no era claro cuál rama era la rama correcta. Cosa que cuando trabajamos esta estructura de trabajo, trabajábamos con solamente 2 ramas. Y un punto no menor es cómo uno imprime data frame, que si bien acá era pequeño, en la medida que uno tenga data frame más grandes, menos claro va a ser la impresión del mismo. Entonces son problemas que no son menor al final del día.
Entonces yo dije, bueno, lo voy a adaptar con esta estructura de trabajo para ver qué es lo que sale. Ahí les dejo la dirección de URL del trabajo que yo realicé. También en la nota al margen digo que este es un repositorio alternativo, que no es mi trabajo oficial, y si ustedes quieren ir al trabajo oficial, ahí les dejo el link correspondiente. Simplemente lo ocupé a modo de ejemplo y motivarlos para ocupar esta estrategia de trabajo, solucionando los problemas como la documentación, que está mucho más ordenada. También está el output del data frame, el que dice out/18, mucha más clara que la anterior, y solucionamos el tema de las distintas ramas de trabajo porque tenemos la rama master y esta rama de GitHub que se genera de manera automática por el tema de los GitHub Actions. Finalmente hice exactamente el mismo ejercicio, pero ahora con archivos de R, que si bien la gente acá, esto es una convención de Python, hay mucha gente que especialmente los cientistas de datos, que varían tanto entre Python como R. Entonces dije, puede ser interesante hacer lo mismo, pero con algún libro público en R. Para eso ocupé el libro R for Data Science de Hadley Wickman, que es un crack en todo lo que corresponde a librerías de R, que al final él desarrolló el Pandas y el Matplotlib, pero en R, que se llama ggplot y tidyverse. Entonces, ¿cuáles son los pros? Que la documentación está realizada con R Markdown, que es una forma de estrategia de trabajo para documentar código en R. Todo está en una rama. ¿Cuáles son los contras? Que eso es muy importante, sobre todo con R, es que el código no era replicable en una herramienta como Google Colab, y también tenía el mismo problema con los outputs de los data frames. Acá está la documentación, si bien está bonita, no aparece el Opening Collab o alguna herramienta para poder replicar ese código. Y nuevamente el output está escrito a mano, lo cual puede ser una tarea bastante compleja si uno quiere empezar a hacer su propio libro o su propio curso. Nuevamente hice el mismo esfuerzo, hice el mismo trabajo, me costó un poco más porque los archivos tenía que transformarlos de R Markdown a Markdown, de Markdown a Jupyter Notebook y luego subirlo a GitHub para conectarlos con Google Colab. Si bien fue un trabajo que me demoró tiempo, fue bastante fructífero porque quedó algo bastante ordenado, quedó también replicable ahora en Google Colab con el kernel en R, lo cual es bastante útil para la gente que quiere estar un poco indecisa entre Python o R, y también soluciona el problema de los el output de los distintos data frames. Entonces, se pueden hacer cosas bien interesantes. De hecho, hice un pull request con esto, donde Hadley, el creador del libro, me felicitó por haber hecho este trabajo. Lamentablemente no lo siguieron ocupando porque la gente que trabaja en R, o los más puristas en R, trabajan con RStudio, más que con Jupyter Notebook. Entonces, bueno, ahí terminó parte del proyecto. En honor al tiempo, creo que llevo 30 minutos para ya poder finalizar y dejarle espacio a preguntas, porque me imagino que tienen hartas preguntas con el trabajo mencionado. Basado en lo que vimos, ¿cuáles son las principales conclusiones? La versatilidad de la documentación. Con MKDocs es bastante fácil hacer ciertas mejoras en la medida que ustedes tengan más dominio con HTML o con .css. Pueden hacer cosas mucho más bonitas, pero como yo, como no me manejo tanto en el desarrollo web, con pocas cosas, ya puedo documentar un libro bastante bonito, podríamos decir, ordenado. También solucionamos el problema más importante de todos, que es poder replicar nuestros códigos, sobre todo para gente que quiere aprender, pero no sabe cómo instalar las dependencias, es muy fácil que se pierda, porque recuerden, siempre la primera impresión es la que vale. Entonces, si una persona tiene problemas con la instalación, ya es un desmotivante para poder seguir aprendiendo cosas de programación. Y por eso, al igual que las matemáticas, después no le agarra el gusto con el tiempo. Y esperando que mi explicación haya sido lo suficientemente clara, es relativamente sencillo de trabajar. Si bien hay conceptos muy complejos por detrás, las herramientas o la forma de trabajo son directas. No hay que hacer mucho esfuerzo para tener una gran documentación y con una gran replicabilidad. Ahora bien, si a ustedes les gustaron estas cosas, pero encuentran que puede ser un poco complejo para partir desde cero, les dejo dos alternativas para poder replicar sus propios cursos. Una con Kaki Cutter y la otra con GitHub Template. La primera, en ambos repositorios
se les deja la URL y en el README están todas las instrucciones que ustedes necesitan. Pero en un resumen de 15 segundos, para ocupar Cookie Cutter, lo que tienen que hacer es instalar la librería de Cookie Cutter, poner en la terminal Cookie Cutter, espacio, el link que se le muestra en pantalla. Y después le va a pedir por consola rellenar algunas cosas para poder tener su propio curso con la estructura que yo les mencioné. Ahora, si ustedes encuentran que este paso es muy complejo, no se preocupen, existe alguna alternativa más simple que es dejar este repositorio como template. Y para eso ustedes como usuario apretan en Use this template y automáticamente van a clonar el repositorio que yo les acabo de mostrar. Con la única diferencia de que todas las cosas están asociadas tanto a mi nombre de usuario de GitHub como el nombre que ahí aparece en pantalla, pero ahí en el README se les dan todas las instrucciones para que ustedes puedan configurarla para su propio usuario, su propio nombre del curso y sus propias descripciones. Esperando que le haya gustado esta presentación, termino. Muchas gracias por escucharme. Espero que le hayan agradado, que sigan tan entusiasmados como yo en esta PyCon LATAM 2022 y dejamos abierto el espacio de preguntas. Así que voy a volver al chat para ver si Andrés tiene algo que mencionar. Voy a dejar de compartir. ¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien, todo muy bien. Muy buena la charla, así como alguien puso una hojita y anotando. Aquí estaba también yo anotando. Muy buenos tópicos, muy buenos consejos que diste. Todo el que quiera seguir ayudando, porque sabemos que esto va de cara a la persona que va a estar recibiendo la información. El ejemplo que tú pusiste al inicio me llegaron muchos recuerdos. El de aquí está la información en un zip, en un Google Drive o en un Dropbox. Descárguela y no hay orden, no hay nada. Entonces, sí, podemos ser más organizados. Hay demasiada tecnología y a la mano de nosotros, gratis. Esto, ninguna de las herramientas que se utilizaron en la tarde de hoy cuesta nada. Entonces, gracias Francisco por traer estos temas aquí para que las personas que están aprendiendo sepan que existen, inclusive ya las personas que son conocedores también tengan conocimiento de que hay otras herramientas que pueden ayudarlo a hacer el deliver, a que el mensaje que quiere llevar llegue en orden. No veo preguntas aquí. Este es el momento, quedan unos cuantos minutos para hacer preguntas. Mientras van pensando qué preguntas tienen, quiero recordarles que pueden hacer su propuesta para la charla relámpago. Puse el link en el chat. Charlas relámpagos piensen un tema, 5 minutos técnico, no técnico, cualquier cosa que estés haciendo, cualquier experiencia que tú hayas vivido, cualquier conferencia que vaya a presentarse en los próximos meses, todo es válido. La única regla es que tiene que ser alrededor del mundo Python. O sea, si eres nuevo en el mundo Python y te has conectado con personas que te han ayudado, también se vale. O sea, todo se vale. Así que hagan su propuesta, son solamente 5 minutos. Las charlas relámpagos son siempre los momentos más esperados en la PyCon US. Y nosotros tratamos de emularlo porque le quitan la responsabilidad a muchas personas que dicen, yo no tengo un tema para separarme y hablar 30 minutos. Como que yo no tengo nada. A veces tú sabes que uno se hace el síndrome del impostor, uno se quita méritos. Entonces, las charlas relámpago permiten eso, de que personas que tengan un tema que quieran hablarlo, aunque no tengan todo, pues 5 minutos se te va a veces hasta presentándote. Entonces, aprovechen la oportunidad, es muy buena, Sí. tanto para los que ya tienen experiencia hablando en público y hasta los que son nuevos. Sí, ahí comentando un poco con Andrés, no sientan vergüenza al final del día, no porque uno exponga acá o vean gente que tenga muchos títulos, que ya haya expuesto, le quita mérito a su trabajo. Acá hay trabajos tan diversos como temas técnicos, temas que hacen en su trabajo, o también cómo pertenecer a una comunidad. Hay gente que cuando ya pertenece a una comunidad, por ejemplo en Python Chile,
hace poco tuvimos la PyDay 2022 y dieron un concurso abierto para poder sumarse y participar en esta comunidad. De hecho, ahora yo soy parte también de Python Chile, pero distintos perfiles, habían perfiles ya que egresaron, que son profesores, como estudiantes de pregrado, que querían pertenecer a una comunidad y querían empezar a trabajar o tener ideas nuevas. Entonces no sientan vergüenza, al final no se les va a medir por cuánto saben o cuál es su prestigio en la comunidad de Python, sino se les va a medir por el entusiasmo y las ganas que tienen por participar en comunidades como esta, la PyCon Latam, en PyDay Chile o en sus respectivos países, me imagino que también existen comunidades. Ese es Exacto, el mensaje. exacto. Y si no existen comunidades, quizás esto es un momento oportuno de que salgas de la cara y diga, bueno, yo estoy aquí en PyCon Latam, no hay comunidades de donde yo soy, qué sé yo, no voy a mencionar nombres, pero del país, la ciudad donde eres, y no hay comunidades de Python, existe el servidor en disco de Hablemos Python, Python totalmente en español, manejado por varias personas que están aquí con nosotros el día de hoy. Entonces, también aprovecha y esos 5 minutos y presenta, quizás haya otras personas de tu misma ciudad que también tengan el mismo deseo y de aquí salga un Python, la ciudad donde eres. Exacto. Exacto. Entonces, no hay preguntas. Francisco, me despido. Quiero decir nuevamente gracias, muchas gracias. Los organizadores de PyCon Latam, te agradecemos que esté con nosotros la tarde de hoy hablando de este tema que es, claro, es importante porque estamos preparando para la próxima generación y todo es pasando pasando Python Monterrey presente, así mismo, pasando la antorcha a la próxima generación. Entonces, te agradecemos y seguimos hablando en el lounge de la PyCon. Las charlas relámpago van a ser dentro de unos 15 minutos, 20 minutos, así que da tiempo a que si quieren pararse, buscar agua, ya son las 5, o sea que se vale los que toman bebidas alcohólicas y una cervecita. Yo creo que yo me la Claro. gané ya, ¿verdad? Entonces, nos vimos en el lounge y luego nos vimos en la charla relámpago. Ahí está el link, envíen sus propuestas y hablamos más tarde. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.